Bueno, buenas tardes a todos mis hermanos. Espero que se escuche bien allá atrás. Ok, estamos en Hebreos 10, hermanos. Para ser exactos, nos quedamos en el 10:36 la semana pasada, donde dice que es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y ahí nos detuvimos un poco. Habíamos comentado que Hebreos 10 tiene muchas palabritas que estudiar y que examinar. Y esto es algo muy importante, y nos detuvimos para estudiar la voluntad de Dios. Y ahí estuvimos la semana pasada y vimos cómo esto de hacer la voluntad de Dios, caminar en la voluntad de Dios, es el requisito para llegar al cielo, para conocer a Dios. Dice Mateo 7:21. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre, del Padre que está en los cielos. Es hacer su voluntad es lo que nos va a dar la recompensa que tiene Dios para nosotros. Y ahí nos detuvimos la semana pasada. Ahí vamos a seguir hoy buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas, qué es, cómo andar en ella. Y empezamos la semana pasada desde el diccionario, como debe de ser siempre, y vimos que la palabra voluntad tiene dos tipos de significado. Uno es determinación y el otro es deseo. Y así es como debemos de dividir el estudio en estos dos tipos de voluntades, o estos dos aspectos que tiene la voluntad de Dios. Si vas por la Biblia, de hecho esto es lo que se ve: un tipo de voluntad de Dios que es la voluntad soberana de Dios, lo que Él determina, lo que Él manda, y el otro tipo de voluntad que es lo que Él desea, lo que Él sueña, lo que Él quiere, ¿ok? Y no es lo mismo. Esto que tenga dos significados quiere decir que siempre cuando en la Biblia veamos la palabra voluntad, no siempre significa lo mismo. Algunas veces significará la voluntad soberana de Dios, la voluntad decretiva, donde Él hace todo lo que quiere, y algunas otras veces significará la voluntad de deseo de Dios, ¿sí? Es donde se ve lo que Él desea, no lo que hace a fuerza, ¿ok? ¿Qué es lo que nos dirá? ¿Qué está usando y qué está diciendo? Siempre el contexto es el que nos dirá a qué significado se refiere la palabra voluntad en cualquier caso específico. ¿Ok? Pero empezamos acá en el pizarrón. ¿Te acuerdas el dibujo de la semana pasada? Dividimos la voluntad de Dios en dos. Una es soberana y la otra es de deseos. En la soberana está la decretiva que decíamos ahorita, es todo lo que Él manda que se haga y se hace porque Él lo manda, porque Él es soberano y porque Él es poderoso. Dice Isaías 46:10, cuando dice: yo soy Dios, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esa es su voluntad decretiva. Eso es lo que dice la Biblia. Hay una voluntad decretiva, no es opcional, se hace porque se hace. Y esta también sucede en nuestras vidas. Cuando hay enfermedad, es la voluntad decretiva de Dios. Cuando hay un desempleo, es la voluntad decretiva de Dios que ha llegado a nuestra vida. El día y la hora de nuestra muerte será la voluntad decretiva de Dios, y no hay para dónde hacerse, ¿ok? A esta voluntad hay algo importante: no tenemos acceso del todo, no ha sido revelada del todo. Nadie sabe el día y la hora que va a morir. Nadie sabe si en lo que resta del año va a recibir una enfermedad grave. Nadie sabe. Esa es la voluntad de Dios decretiva, que solo Él la sabe. Veíamos claro que esta voluntad se puede cambiar. Podemos a veces cambiar esto, la voluntad decretiva de Dios, y la Biblia enseña que si veíamos la semana pasada el ejemplo de Acab cuando se arrepintió, y otro ejemplo puede ser el ejemplo de Jonás en el libro de Jonás,
dice en Jonás 3:4 que Dios le dijo a Jonás que dijera a Nínive: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa era la voluntad decretiva de Dios. Iba a destruir Nínive por su pecado. Pero en el 3:8 en adelante se ve que se arrepienten. Dice: cúbranse de cilicio, clamen a Dios, conviértanse de su mal camino. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios. Y en Jonás 3:10 dice: vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Ok? Creo que la voluntad decretiva de Dios puede cambiar. No es de que tú ores y Él decida cambiarla, pero podría cambiar. Cuando sí, cuando no. Otra vez, eso no es revelado, eso es, Él es soberano y hace en cada uno de nosotros como Él quiere. ¿Okay? Dentro de la voluntad soberana de Dios está otro tipo de voluntad que hablábamos la semana pasada: la voluntad permisiva de Dios. No estamos hablando de sus decretos, más bien parece ser que en la permisiva nosotros somos los que actuamos, es decir, ponemos por obra nuestro libre albedrío, pero sin embargo Dios también tiene control de esta voluntad permisiva. Es uno pensando que ejerce su libre albedrío, sin embargo es Dios moviendo los hilos del universo y aún usando nuestro libre albedrío y llevándolo a donde Él quiere llevarlo. Él tiene control de la voluntad decretiva y Él tiene control aún de la voluntad permisiva. Cuando hablamos de voluntad permisiva, hablamos de cosas que no son del todo relevantes, y principalmente esto tienes que grabarlo, que no son pecados. No estamos hablando de pecados, no estamos hablando de que Dios permita pecado, no, Él no permite el pecado. Permisiva, estamos hablando de decisiones que tomamos todos los días, o como con quién me voy a casar. ¿Sí? Esos son permisos de Dios. Tú puedes ejercer tu libre albedrío y sin embargo Dios también está controlando tu libre albedrío. ¿Qué trabajo voy a tomar? Sí, tengo 2 ofertas de trabajo. ¿A dónde voy, Señor? ¿A esta librería o a aquella ferretería? Y no creas que, oye, elegí la ferretería y de repente en un año te vas a dar cuenta: chin, me equivoqué, o sea, Dios quería que fuera a la librería. No, Dios, es una voluntad permisiva. Y sea lo que sea, es demasiado misteriosa. Sea lo que sea que tú decidas, Dios está de acuerdo con eso. Dios lo decidió antes. ¿Cuántas personas piensan a veces: oye, a lo mejor me equivoqué en escoger este trabajo, a lo mejor me equivoqué en casarme con esta persona? Tú podrías haberte equivocado, según tú, pero Dios no se equivoca de ninguna manera. ¿Sí? Tú piensas estar ejerciendo tu libre albedrío y de hecho lo estás haciendo, pero sin embargo Dios maneja aún todo eso para que coincida con su voluntad, que también es soberana. ¿Dónde vivir? ¿Con quién casarme? Si compraré un coche o no. Todo eso está dentro de la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué carrera estudiar? ¿A qué dedicarme? Todo eso, pero no te equivoques, no estamos hablando de pecados. Es decir, por ejemplo, ¿con quién me casaré? No sé, ¿con Juanito o con Pedro? No sé, pero dijo el pastor que es lo mismo. No, estamos hablando de que no son pecados. Es decir, ¿con quién me casaré porque soy cristiana y Juan y Pedro son cristianos? Entonces, ahí Dios dice: bueno, tú elegirás el que te guste más, el que te enamore más, y Dios estará de acuerdo con aquella decisión. Pero si Juanito es cristiano y Pedrito es mundano, eso no hay permiso de Dios para casarse con el mundano. No nos confundamos. No es permiso de Dios para hacer pecado. Es permiso en cosas que no son pecado, para que tú tomes tu decisión. Y Dios, tú sin darte cuenta, Él ya lo había elegido también, esa decisión, ya la conocía. Cuando tú la tomas, Él ya la conocía. Es algo misterioso. Hay muchos ejemplos, pero por ponerte un ejemplo rápido,
Dios había determinado que su hijo iba a nacer en Belén, ¿verdad? Solo tenía un problema, entre comillas, como si Dios pudiera tener problemas, ¿no? Que María y José no estaban en Belén, no vivían en Belén, ¿verdad? ¿Y qué hizo el Señor? El Señor es el que mueve sus hilos y hace que se decrete un censo en Belén, a donde pertenecía casualmente José. Y entonces José y María, en su voluntad permisiva, iremos o no iremos, obedeceremos la ley o no, iremos a censarnos o no, y van y se censan. ¿Sí? Es su libre albedrío el que hace ir a aquel censo. Y sin embargo Dios estaba manejando todo para que encajara en lo que Él ya tenía determinado. ¿Okay? Así es la voluntad de Dios, así es la soberanía de Dios. ¿Okay? Pero cuando Dios habla que es lo más importante para nosotros, de andar en la voluntad de Dios, de que hay una voluntad de Dios que obedecer, de que hay una voluntad de Dios que hacer, se está refiriendo a otra cosa que no es su voluntad soberana. La voluntad soberana de Dios no tenemos otra cosa más que aceptarla, aún viendo lo que veíamos ahorita, que Él puede cambiar su voluntad soberana. Cuando nosotros oramos, no es lo mejor hacerlo. Lo mejor siempre en la voluntad soberana de Dios es aceptarla, aceptando que Él conoce cosas que nosotros no conocemos, ¿sí? Aceptando que su voluntad siempre es mejor que la nuestra, ¿ok? Pero cuando nos habla de hacer su voluntad, entramos al segundo tipo de voluntad de Dios, que son los deseos de Dios, ¿ok? Los deseos de Dios también podríamos dividirlo en tres partes, ¿ok? El deseo final de Dios es la salvación. Ese es el deseo final de Dios. Eso está en el corazón de Dios para nosotros y para todos los demás. Por ejemplo, dice Primera de Timoteo 2:3. Primera de Timoteo 2:3 dice: esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lo mismo enseña Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Eso está en su corazón. Él no quiere quemar a nadie, pero no es su deseo decretivo, no es su voluntad decretiva, que no va a quemar a nadie. Es su deseo. Pero todo aquel que no vive conforme a la voluntad de Dios va a tener que ser castigado. Sin embargo, no es su deseo. Allá por el libro de Ezequiel decía Dios: ¿quiero acaso yo la muerte del impío? No, Él no quiere la muerte del impío. Y sin embargo el impío morirá, porque la paga del pecado es muerte, y eso lo ha decretado nuestro Dios. Ese es el gran deseo de nuestro Dios. Pero para llegar a esa salvación se ocupan dos cosas que en realidad son una misma. Pero comenzamos la semana pasada por su voluntad preceptiva, ¿sí? Que es la voluntad de Dios que se revela en los mandamientos. Por ejemplo, Dios desea que el hombre no sea un mentiroso. Dios desea que el hombre no robe. Esa es la voluntad preceptiva de Dios, que se revela en los mandamientos de Dios, a través de su ley, a través de la Biblia. Lo que tiene de diferente la voluntad de deseos de Dios contra la voluntad soberana de Dios es que la voluntad de los deseos de Dios sí son revelados. Están revelados en su palabra. Para eso dejó su palabra, para revelarnos su voluntad, hablando de sus deseos, cómo Él desea que vivamos, qué quiere Él que seamos, cómo quiere
la voluntad de deseos está revelada en su palabra. La voluntad soberana no está revelada. ¿Ok? Todos los mandamientos nos muestran esta voluntad preceptiva de Dios. Mateo 5:39 dice que es su deseo que cuando alguien nos golpee una mejilla, nosotros pongamos la otra. Ese es su deseo. Él quiere eso. Es su deseo que yo no guarde rencores a nadie. Ese es su deseo. ¿Sí? Dice Mateo 5:44. Su deseo es que yo perdone. Es su deseo, es su voluntad, su deseo que nos amemos los unos a los otros. Eso dice en Juan 13:34. Ese es su deseo. Y por todos los mandamientos, es su voluntad que le amemos, es su voluntad, su deseo que le conozcamos, es su voluntad que le obedezcamos, es su voluntad que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, es su deseo. Ese es su deseo. Y esa es la voluntad preceptiva de Dios. Pero hay dentro de sus deseos, de su voluntad de deseos, no solo tiene un deseo preceptivo, que es algo que quiere que hagamos todos. Hay un deseo más grande, y que es que seamos algo. Y eso también está en sus deseos. Él desea, no impone, Él desea esto. Él desea que seamos transformados. Ese es su mayor deseo, nuestra transformación. ¿Qué quiere decir transformación? Es decir, que lo que acabamos de ver en su voluntad preceptiva de mandamientos, no es su deseo, hermanos. Que el deseo de Dios no es tener personas frustradas. El deseo de Dios no es tener personas que les gusta la cerveza. No, pero no puedo tomar porque soy cristiano, y estás frustrado ahí. Hoy todos mis amigos toman y tú, qué rico, y hace mucho calor. Y no, ese no es su deseo. Su deseo es que seamos transformados. Su deseo es, por ejemplo, ¿te acuerdas lo que le pasó a Eva cuando el diablo le dijo, mira? Y ella vio, dice la Biblia, vio que era agradable, y luego vio que eras. No, el deseo de Dios es que el diablo te diga, mira aquello. No está dentro de mis deseos. El deseo de Dios es que seamos transformados. El deseo de Dios, dice en cuanto a sus mandamientos, en Mateo 11:30, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Es decir, Él no quiere personas de que, no, hombre, es bien complicado. Y otra vez, hoy otra vez a luchar. No puedo ver pornografía. Otra vez, no puedo gritarle a mi esposa porque, pero la quiero ahorcar, pero no, cierra la boca, José Ángel, no la ahorques hoy. No, Él no quiere eso. Él quiere que yo y tú seamos transformados. Que cuando mi esposa me grite, yo sienta amor por ella. Pero ¿cómo va a pasar eso? Bueno, ese es su deseo. ¿Sí? Que su yugo es fácil y la carga es ligera. Dice en Primera de Juan 5:3, mis mandamientos no son gravosos. Ese es el principal deseo de Dios, nuestra transformación. Dice en Primera de Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, que tú y yo y que todo el que conoce a Cristo sea santo. Esa es la voluntad de Dios. Dice Efesios 4:22 en adelante.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es lo que Dios quiere, que seamos nuevas criaturas, que no seamos las mismas criaturas de antes. Dice 2 de Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Es decir, el cristiano es alguien que no le gusta lo que le gustaba antes. No es una persona que le gusta lo mismo, pero ya no lo hace porque Dios se lo prohíbe. No, los deseos le son cambiados. Y ese es el deseo de Dios, que nuestros deseos sean cambiados. Su voluntad es esta, que seamos transformados. Dice Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, tenemos que ser transformados, y en esa transformación nos llevará a buscar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero de esto se trata. Este es el deseo más grande de Dios, nuestra transformación. Dice Efesios 4:13. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es su deseo, esa es su voluntad más grande, que tú y yo seamos como Él. Como es Él. Él dijo en Mateo 11:29, aprendan de mí, sean como yo, que soy manso y humilde de corazón. Su voluntad es que tú y yo seamos mansos. Su voluntad es que tú y yo seamos humildes. Es decir, que nos humillemos solitos, que seamos humildes, que sintamos como Cristo, que pensemos como Cristo, que deseemos como Cristo. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, sean humildes, pero tienen que sentir esto que sintió Cristo. Sentir es algo que está por dentro. No dice, sean nomás como Cristo, ¿sí? Ahorita que leíamos los mandamientos, dice, si te pegan en una mejilla, ponle la otra. Ese es algo que puedes hacer crujiendo los dientes. Pero aquí cuando dice, pero sean como Cristo, que Él puso la otra, puso una mano, puso la otra, puso su costado, puso su frente, y lo hizo mansamente, y lo hizo en amor, y lo hizo deseando hacerlo. Eso es lo que es la voluntad de Dios, que seamos como Cristo, que seamos mansos, que seamos humildes, que seamos, como dice Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu, que tengamos bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice ahí en Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es lo que el Señor desea. Sí, que crucifiquemos nuestro viejo hombre, que matemos nuestro viejo hombre, que seamos nuevas criaturas.
Te digo, el resumen es que quiere que seamos como Cristo. Ese es su mayor deseo. ¿Qué se nos manda? Lo que, como empezamos la semana pasada y hoy también, hacer su voluntad, ¿verdad? Caminar conforme a su voluntad. Ya podríamos haber terminado el cuadrito que está en el pizarrón, es decir, ya está completo. Ya conocemos su voluntad, ¿sí? Ya conocemos su voluntad de deseos, que Él quiere que seamos salvos, ¿sí? Ya conocemos que para ser salvos, Él quiere que obedezcamos sus mandamientos. Su deseo es que hagamos algo, es la voluntad preceptiva. Y también vimos que su voluntad es que seamos transformados, que seamos como Cristo. Ya está, ¿será esto conocer la voluntad de Dios? ¿A esto se referirá la Biblia? Hay aún más que nos manda a descubrir. Ya tenemos, como quien dice, la teoría, ¿no? Ya sabemos que esta es la voluntad a la que Él se refiere, que hagamos, que obedezcamos a esta voluntad. Pero entre esta está el ser transformados. ¿Cómo le hacemos? Aquí es conociendo la voluntad. Siguen dos preguntas. ¿Qué papel tenemos nosotros? Y es un papel activo, ¿sí? Él nos manda a hacer su voluntad, obedecer los mandamientos. Pero lo más importante es ¿qué papel juega Dios en cuanto a su propia voluntad revelada? Y la respuesta es que Dios también tiene un papel activo. Es decir, esta parte donde nos dice que seamos transformados no nos corresponde a nosotros. Es Dios el que la hace, el único que puede hacerla, el único que puede transformarnos. Si te fijas, para llegar a la voluntad de Dios, que es que seamos salvos, hay dos cosas. Una que tenemos que hacer, que esta se nos manda a nosotros, y otra que tenemos que ser, y esa no podemos hacerla. Eso significa ser transformados por dentro, y eso solo lo puede hacer Dios. Nosotros tenemos en el camino de la voluntad de Dios algo que hacer, pero Dios también tiene algo que hacer, y esto es muy importante. Él lo hace, dice Primera de Tesalonicenses 5:23, dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Dios os santifique, es algo que Él hace. Filipenses 1:6, ¿te acuerdas? Que dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él tiene algo que hacer. Él es el que nos transforma conforme a su imagen. Dice Romanos 8:29, que a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él tiene un papel activo, nosotros tenemos un papel activo. ¿Hasta aquí vamos bien, hermano? En esto del cuadrito, en dividir la voluntad de Dios en la voluntad soberana, no tenemos acceso a ella, Dios la manda, y aún en cosas que no son pecado y que nos da permiso de decidir, Él sigue teniendo el control. Pero la otra, cuando nos dice que andemos conforme a su voluntad, habla de la voluntad de deseos, que es que seamos salvos tú y yo. Para eso hay que hacer los mandamientos y ser como Cristo. Hacerlos, podemos hacerlo nosotros. Ser como Cristo no es algo que podamos hacer nosotros. Entonces, en esta voluntad que nos llevará al cielo, nosotros jugamos un papel activo y Dios también tiene un papel activo. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Porque vamos a entrar a la mejor parte. Es decir, aquí podríamos decir, ya está terminada la teoría, ¿sí? Ya tenemos dividida cómo es la voluntad de Dios, etc. Ya tenemos dividido lo que nosotros tenemos que hacer, lo que hace Dios, y ya, bueno, pues que Dios nos ampare, que Él haga su parte, nosotros la nuestra,
y ver si alcanzamos el cielo, ¿no? Pero no es así. Ahora es cómo funciona este cuadrito, estas letras que pusimos acá en el pizarrón en nuestra vida diaria. Que eso es lo más importante. Y a eso es a lo que se refiere de conocer la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Cómo trabaja Dios? Esa es la pregunta importante en nuestras vidas. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo actúa Dios? Eso es conocer no solo la voluntad de Dios, sino conocer a Dios mismo. Ya tenemos la teoría, pero la pregunta es, ¿conoces a Dios? La semana pasada terminamos con una pregunta, ¿te acuerdas? ¿Sabes lo que Dios está haciendo en este momento en tu vida? Dice Colosenses 1:9. Esto es lo más importante por descubrir. Dice Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, es lo más grande que existe. Es la riqueza de riquezas. Conocer cómo piensa, conocer cómo actúa, conocer qué es lo que está haciendo en nuestras vidas, porque siempre está haciendo algo en nuestras vidas, siempre. Y entonces, ¿cómo actúa? Conocer su voluntad es lo mismo que conocer a Dios. Lo contrario, hermanos, es cierto. Para mí, yo creo que para Dios, para todos debería de ser, es tristísimo ver cristianos que no conocen la voluntad de Dios, que es lo mismo a no conocer a Dios. ¿Cómo trabaja Dios? Dice 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así trabaja el Señor. Si te fijas, ese verso dice mucho. ¿Cómo lo hace? De gloria en gloria, paso a paso. Lo que veíamos aquí, estamos siendo transformados en su imagen por medio de Él mismo, de su Espíritu. ¿En qué? Esta es su imagen: ser santo, ser como Cristo, ser manso, ser humilde, ser paciente, ser bondadoso, tener amor, tener fe, ser nueva criatura. Eso es lo que Él está haciendo en nosotros, nos está transformando. ¿A nosotros qué nos queda hacer? Parece mentira, pero es dejarnos moldear. Eso es todo lo que Él pide. Se oye bien sencillo. Oye, Dios quiere hacerte como Cristo. ¿Y yo qué hago, Señor? Tú solo déjate hacer. Y dice, pues está sencillo, ¿no? Es fácil, ¿no? Oye, tú me quieres hacer como Cristo, ¿y yo qué voy a hacer? Nada, tú flojito y cooperando nomás, hijo. Pues está sencillo, ¿no? Parece sencillo, hermano, pero vivimos totalmente contrario a esto. Primero, porque no detectamos la voluntad de Dios. Su voluntad es que seamos transformados. ¿Y cómo lo hace? Él está adentro, hermano. Hoy está adentro, tuyo y mío. Y Él está haciéndolo. ¿Sí? Tú no ves cómo lo hace, nadie ve cómo lo hace. Pero por fuera, lo que le funciona, lo que utiliza es, y por eso están juntas, hermano, su voluntad decretiva. Él la usa en nuestras vidas para lograr su voluntad de que seamos transformados. Así trabaja Dios. Por los siglos de los siglos, así ha trabajado. Y por los siglos de los siglos, las personas seguimos ignorándolo, y no solo ignorándolo, peleando contra eso. Esta es la voluntad de Dios, que seamos transformados. Oye, no es que yo obedezca, sí, pero que seas transformado para que tu obediencia sea con gozo. No es una obediencia, como decíamos ahorita,
refunfuñando, no quiero, pero lo tengo. No, Él va a transformarte para que tú hagas los mandamientos con gozo, que no sean carga. Esto Él lo hace. ¿Cómo lo hace? Adentro yo no lo veo, Él lo está haciendo. No vemos cómo funciona adentro, pero afuera deberíamos de verlo, deberíamos de saberlo. Cómo actúa Dios por medio de su voluntad decretiva. Él hace a fuerza. No te pregunta si quieres o no quieres. Gloria a Dios que no nos pregunta. ¿Sí? Gloria a Dios que no nos pregunta. Él manda cosas a tu vida con el deseo de que tú seas transformado. Es su voluntad decretiva. Todo lo que nos manda, buenas y malas, entre comillas, eso de malas, porque la Biblia enseña que pensamientos de Dios de bien tiene para nosotros. Porque Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Y cuando tú has dicho, ¿a qué se refiere? A esto. A los que aman a Dios pueden recibir una enfermedad y es para bien. Los que aman a Dios pueden ahorita chocar en la esquina, su carro ser pérdida total, y Dios está pensando en hacerte un bien. Pero ¿cómo es eso? Esa confusión que tenemos en la mente solamente refleja esto, lo alejado que estamos de conocer a Dios. ¿Qué quiere Dios cuando manda a nuestra vida algo en su voluntad decretiva? Lo que quiere es señalarnos un pecado. Lo que quiere señalarnos es una imperfección de nuestra alma. Lo que quiere señalar algo en nuestro carácter que falta por cambiar. Para luchar por cambiarlo como si pudiéramos. Pero segundo, para desear cambiarlo y rogarle a Él que lo siga haciendo, que lo siga cambiando. Él quiere señalar nuestra imposibilidad de cambiar para que lo pidamos a Él con todas nuestras fuerzas. Pueden ser cosas buenas, claro, pueden ser cosas buenas. Dice Romanos 2:4: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Este verso es tan importante, hermano, y sucede tanto. Está diciendo, primero, antes de hablar de enfermedad, antes de hablar de un desempleo, antes de hablar de un divorcio, lo que está diciendo, también nos da cosas buenas. Pero las cosas buenas también son para señalarnos un pecado. Y si te fijas en tu vida, en la de la mayoría, en la del hombre en general, cuando llegan cosas buenas a su vida, cree que se lo merece. 1. 2. Cree que Dios está contento con él. Yo esto es lo que más encuentro. Cuando yo le quiero hablar a alguien de su pecado, dice, no, pero espérame, mira, Dios me ha bendecido. No, Dios te bendice, pero no porque tú seas bueno. Dios bendice porque Él es bendecidor. Dios bendice porque Él es bueno. Y es tan increíble que la bondad de Dios confunde a las personas. Porque las personas reciben la bondad de Dios y en su mente, pues, he de estar bien con Dios, ¿no? Oye, ahora, no sé, tuve para comprar otro carro. Pues que me he portado muy bien, es fruto. Mi vida tan sacrificado que soy está dando fruto. Seguramente Dios está viendo cómo me sacrifico. Dios está viendo mis levantadas a las 5. Nos confunde la bondad de Dios. Sin embargo, lo que dice Romanos 2:4, ¿no te das cuenta que su bondad lo que quiere es guiarte al arrepentimiento? Es decir, Dios quiere bendecirte, pero aún quiere señalarte, hijo, pero tienes algo que cambiar, pero todavía no llegan los palos. Es por la buena. Mira, mijo, hoy te voy a dar una casita de Infonavit, pero quiero que dejes el pecado. Y tú dices, una casita de Infonavit, gracias, Señor, hoy dan fruto todas mis obras. No, mijo, estás pa'l perro. Pero no sé si te das cuenta, y eso pasa en nuestra vida. Su bondad
nos confunde. Él nos bendice y nosotros pensamos, ahí la llevo, ¿no? Me está bendice y bendice, algo bueno he de estar haciendo. Y Dios dice, nada bueno tienes, solamente que yo soy bueno. Dice la Biblia que Él hace llover sobre malos y buenos. Pero no sé si lo veas, su bondad por lo regular nos confunde. Nos confunde para mal, nos hace pensar que andamos caminando bien. Entonces, como la bondad no funciona, de repente nos agarra pues, a coscorrones, hermano, ¿verdad? Que es lo que debería de funcionarnos. Debería de los coscorrones llevarnos a la voluntad de Dios. Pero comienza siempre por el bien. Todo lo bueno que llega a tu vida viene de parte de Dios. Un aumento, un nuevo empleo, un bebé nuevo, una casa nueva. Todo viene de parte de Dios. Un milagro de Dios viene de parte de Dios, pero queriendo tu arrepentimiento, llamando la atención a que tienes algo mucho que cambiar. ¿Ok? Pero como eso no funciona, entonces Dios emplea con el dolor de su corazón la otra parte. En su voluntad decretiva llega a nuestra vida una enfermedad, llega a nuestra vida una tragedia, llega a nuestra vida un accidente, y también vienen de parte de Dios queriendo señalar lo mismo que quiso señalar por las buenas y que nos confundió. Ahora con algo disque malo quiere señalar lo mismo que tenemos por cambiar. Arrepentimiento, abandonar el pecado, todo viene en ese tenor de parte de Dios. Todo, hermano, todo. Si tú me ayudas aquí, podríamos hacer el tema más grande, porque todo es todo. Un problema familiar viene de parte de Dios. Un problema de trabajo viene en la voluntad decretiva de Dios. Una estafa de alguien que te estafa y que hace que pierdas dinero, que pierdas tu coche, viene de parte de la voluntad decretiva de Dios. Un engaño que cuesta dinero, una ofensa, alguien que te hace daño, mucho daño a ti o a uno de tus hijos, alguien que quieres, viene de parte de Dios. Un pleitos con vecinos, pleitos con familiares, todo lo que pasa en nuestra familia, un divorcio, un abandono, unos hijos rebeldes, unos hijos pecadores. Dios nos los está mandando para algo, pero a veces nos perdemos y decimos, Dios quiere algo con ellos. Sí, pero Dios quiere algo contigo también. Están mandando eso para cambiar algo en nosotros. Y aquí empieza la primera confusión del cristiano. ¿Qué se hace con la voluntad decretiva de Dios? Él ya nos mandó su decreto. Ya estamos en el divorcio, ya nos abandonaron, ya tenemos los hijos rebeldes, ya tenemos hijos pecadores, ya estamos o enfermos, ya tenemos los malos esposos o esposas que Dios nos mandó, ya nos están estafe y estafe o ofendiendo, ya tenemos lo que Dios decretó. Y aquí vienen los errores en cuanto a la voluntad de Dios. El primer error es, lo rechazamos. No, lo rechazo, lo reprendo, lo cancelo, lo ato, lo desato, lo contrato, lo retrato. Y es el primer error. Nosotros podríamos decir, pero nosotros no hacemos eso, nosotros no practicamos eso. Sí lo practicamos de otra forma. Eso se llama no aceptar la voluntad de Dios, y nosotros también lo practicamos de otra forma. Señor, el doctor me dijo que tengo cáncer, cúrame el cáncer. Eso es no aceptar la voluntad decretiva de Dios. De otra forma, si te fijas, no igual como el que decreto que no tengo cáncer, no, lo reprendo y lo rechazo. Tú dices, oye, esa es una blasfemia, no, lo que nosotros hacemos es, cáncer no, cáncer no, Señor, no, yo no quiero cáncer, quítame el cáncer, ayúdame que san. Pues es lo mismo. El primer error es lo rechazamos. Pero el segundo error
es algo que parece cristiano y no lo es. El segundo es que lo aceptamos, pero un aceptar tipo como me resigno, está bien. Tú sabes lo que haces, Señor. O sea, el Señor hoy me quedé sin trabajo, es tu voluntad, Padre, y yo la acepto. Pero eso se oye más cristiano, ¿no? Oye, no la rechacé, la acepté. Sí, pero Él no quiere que la aceptes. Él lo que quiere es que la conozcas. Aceptar la enfermedad del Señor, tú me mandaste el cáncer, yo lo acepto. No lo mandé para que lo aceptes. Lo mandé el cáncer porque quiero señalarte algo que cambiar. Es decir, la resignación no es lo que Dios quiere. Bueno, Señor, ya mi hijo nació así como nació. Es tu voluntad, Señor. Yo la acepto. No mandé a tu hijo así para que vieras tu vida podrida. No para que, yo lo acepto. No quiero que lo aceptes o no. La decretiva, no te estoy preguntando si querías la enfermedad o no. Sin embargo, la mandé para que vieras esto. No para que dijeras, yo acepto esto. No, yo quiero que aceptes esto. No quiero que aceptes esto. Quiero que aceptes esto. Quiero que aceptes que no eres manso. Quiero que aceptes que no eres humilde. Quiero que aceptes que no tienes paciencia. Quiero que aceptes que tu carácter es malo. Eso es lo que quiero que aceptes. No que aceptes el desempleo. Oye, entonces me lo vas a... No, si no te pregunté si querías o no tener desempleo. Llegaste un día y te corrieron. Lo que quiero que aceptes es esto. Que te falta amor al prójimo. Que te falta negarte a ti mismo. Eso es lo que quiero que aceptes. Esta es la voluntad. Entonces, cuando decimos queremos conocer la voluntad de Dios, esta es la que quiere Él que conozcas. Y lo que llega no es cuando se nos olvida, que es casi siempre. ¿Cómo trabaja Él para recordárnoslo? Él nos manda esto, para recordarnos esto. Él nos manda esto en su voluntad decretiva. Una estafa, un problema con un vecino, un problema con una nieta, con un nieto, unos hijos rebeldes, un desempleo, pero para recordarnos esto. Nunca te olvides lo que Dios, la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que sean santos como yo soy santo. Nunca lo olvidemos. Pero y esto no sucede una sola vez en nuestra vida. ¿Sabes qué es lo bueno? Es que sucede todos los días de nuestra vida. Lo malo es que los cristianos vivimos comiendo moscas. Como decíamos la semana pasada, ¿sabes lo que Dios está haciendo hoy en tu vida? Y la verdad es que la mayoría de eso, ni idea tengo. ¿No querrá que tenga una mejor casa? ¿Querrá darme un mejor? Y siempre nuestra mente vuela a lo terrenal y a lo carnal. ¿Por qué? Porque ni idea tenemos de la voluntad de Dios. ¿Cómo caminaremos en ella? Hebreos 12 dice, y el Señor al que ama lo agarra a palos. Espérate, tranquilo. ¿Que no es al que ama sus hijos sacan 10? ¿Que no al que ama sus hijos tienen diplomas? ¿Que no al que ama tiene casa en la del valle? ¿Que no debería de ser así? Santiago 1:2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Pero cómo puede ser esto? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero mira lo que dice Romanos y Santiago. Dice que el Señor nos manda la prueba. Mira, nos manda unos malos esposos y problemas de matrimonio. Y dice Santiago y Romanos 5, dice, y cuando eso pasa, cuando entras a tu casa y tu esposo se pone más grosero, dice, pero ¿qué le pasó? Ayer no estaba así. Y ahora ya dice, ¿sabes qué? Y ya no quiero que vayas a esa iglesia. Y no porque te hace mal. Y nosotros lo que hacemos es ir a orar. Oh Señor, que me deje ir a la iglesia. Yo quiero ir a la iglesia.
Y Santiago dice, lo que deberías de hacer es gloriarte. Mi vida estaba tan tranquila, no había ningún problema. Mi esposo se puso loco. Gloria a Dios, no se ha olvidado de mí. Ahora sé, Señor, que tengo, sí, Señor, tengo que trabajar con mi paciencia. Él nos mandó esto, pero la prueba de mi fe produce paciencia. ¿Y sabes qué significa? Que Dios no se ha olvidado de ti. Es decir, cuando la prueba, sea lo que sea, llega a tu vida, quiere decir que aquel te está viendo. Y que te está viendo y dice, ay, a mi niña, mira nomás cómo no está obedeciendo a su esposo. Se va a la iglesia y no le dejó de comer. Y de repente llegas y aquel se está hecho un energúmeno. Y tú dices, pero ¿por qué, Señor? Si soy de la iglesia, fui, barrí la iglesia y trapeé la iglesia. Y dice, sí, pero ¿y tu esposo? Y necesitas, es cierto, Padre, la prueba llegó porque Dios quiere cambiarte algo y me gozo. Mi Señor está al pendiente de mí, sigue estando al pendiente de mí. Pero hoy nos llega el esposo aquel y lo que oramos es, Señor, cámbialo, oh Señor, yo reprendo al demonio que trae ahí adentro, Padre, lo rechazo, porque no conocemos a Dios, no conocemos cómo Dios trabaja, ¿verdad? No sé si te das cuenta qué tan lejos estamos de conocer a Dios. De eso estamos hablando, es tan terrible. Es terrible que no sabes por qué te pasan las cosas. El cristiano que ignora la voluntad de Dios, y yo creo que muchos conocemos, y yo creo que muchos estamos acá, se vuelve quejumbroso. No se da cuenta que Dios le está hablando. No se da cuenta que Dios lo está llamando. No se da cuenta que Dios le está gritando. ¿Por qué? Porque se enfoca en todo lo malo que le pasa, ¿no? Mi esposo ya perdió el trabajo, mis hijos ya reprobaron allá, los vecinos me echan la basura para acá, prácticamente nadie me quiere, y nos vivimos, y mi nieta es bien grosera, y mi hijo no me trata bien, y se queja de todo, pero ignora. Dios te está llamando y te llamó por medio del nieto y no haces caso. Te llamó por medio del hijo y no haces caso. Te quitan el carro, no haces caso. Te quitan la casa, no haces caso. Dios dice, por el amor de Dios, ¿qué hago? No escuchan la voz de Dios. No conocen la voluntad de Dios. Lo que más atendemos los pastores son cosas como esta. Los pastores quisiéramos, es un sueño guajiro, ¿no? Atender personas que dicen, oh pastor, estoy trabajando, batallando con este pecado, ayúdeme, póngalo en oración, aconséjeme, ¿qué hago? Y otro hermano por allá, ¿no? Oh hermano, yo estoy batallando con este pecado, yo quiero ser transformado en esto, pero estoy rechazando a Cristo y esto. Eso quisiéramos atender nosotros, ¿no? Pero lo que atendemos tristemente es, aquel me miró mal, aquel iba pasando y me empujó cuando no se fijó, aquel hermano no me saludó ayer, aquel, por el amor de Dios. Y no nos damos cuenta que aún el empujón del hermano, que aún la mala palabra del otro hermano, que aún el chisme que anda rondando a tus espaldas viene de parte de Dios. Quiere cambiarte algo. Escucha a Dios, por el amor de Dios. Escuchemos a Dios. Busquemos la voluntad de Dios. No te das, por lo regular, no te das cuenta, hermano, y eres el más amado de Dios. Oye, mi esposo me salió malo, mis hijos me salieron malos, los vecinos no me quieren, en la colonia andan juntando firmas para correrme. Y dice, pues nadie me quiere. Hermano, eres el más amado de Dios. Eres el más amado de Dios. Simplemente estás ignorando todos sus llamados, Más te sientas a llorar, nadie me quiere.
Mi familia ya no me invita ni a las carnes asadas. En Navidad ni me toman foto con Santa Claus. Nadie me quiere. Ignoras todos los llamados de Dios. Ignoras que hay alguien que te ama enormemente y que quiere transformarte. Que su deseo es nuestra santificación. Que su deseo es nuestra transformación. Y que como no hacemos caso y como no atendemos eso, nos sigue mandando esto y esto, una estafa acá, y luego mandé poner un clima y falló, y luego me iba a cambiar de casa y la mudanza no vino, y ya le había dado el 50% y no contesta el teléfono, y luego me iba a ir de vacaciones y el carro se descompuso, y luego ya iba a salir en avión y hubo tormenta y se canceló el viaje, y dice, pues nadie me quiere. ¿Has escuchado? O a lo mejor tú mismo lo has dicho. Creo que muchos hemos caído en esto. Y no fui a las vacaciones, no, porque el Señor me descompuso el carro. No sé, yo no sé su voluntad, pero me estaba librando de algo. Seguramente me iba a volcar en la carretera y por eso el Señor mejor me descompuso el carro para que yo me quedara aquí con mi cara amargada en Monterrey. ¿Lo has oído aquello? El Señor me estaba librando de algo. ¿De qué te está librando? ¿De Él mismo? Si te volteas en la carretera, es Él el que te hace voltear. Si fuera el día en que te vas a morir, te quedas de las vacaciones, no te volteas y se te cae el techo en la casa. Si Él quiere que te mueras, te vas a morir. Pero eso es lo que sentimos hoy nosotros como buscar su voluntad, ¿no? Me estaba librando de algo, ¿no? Oye, ¿querrá el Señor que me cambie de casa o no? A ver, déjame. Sí, la mudanza me canceló. Oh, no, se me hace que Dios, ya no nos cambiamos, se cancela todo porque Dios no quiere que me cambie de casa. Dios dice, cámbiate o quédate, es igual. Esa está en la voluntad permisiva. Oye, entonces, ¿por qué me cancelaría la mudanza? La voluntad de Dios, busca la voluntad de Dios. Mira Mateo 28. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No es que Dios le molestó que te cambies a una mejor casa. Dios está diciendo, hijo, ¿y le predicaste a estos vecinos de esta colonia viejita? No, no les prediqué. Mi hijo, pues antes de irse, predíqueles. Y luego váyase a la colonia nueva y a hacer para lo que yo lo mando a una colonia nueva. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad permisiva no es, ay, ¿querrá que tenga otra casa o no? Ay, Señor, yo quiero obedecerte a ciegas, Señor. No sé si lo veas, eso es lo que nosotros creemos que es buscar la voluntad de Dios. Mis hijos ya no sé qué hacer. Mi familia no me quiere. Nadie me toma en cuenta. Nos volvemos en cristianos quejumbrosos nada más. En los hospitales, cuando ves gente predicando, es triste porque te topas gente así. Personas que reciben la voluntad decretiva de Dios. Dios decide enfermarlos y llega un cristiano y empieza, no, pero Dios te va a hacer un milagro. No, pero Dios te va a sacar de aquí. Gente que llega con problemas, oye, mi matrimonio está destruido. Oh, no, pero acércate a Dios y Dios te lo va a restaurar. Acércate a Dios y Dios te... No conocen a Dios. No conocen cómo Dios piensa. No conocen cómo Dios siente. No conocen cómo Dios actúa. Y eso es triste para el cristiano. Porque el cristiano es el encargado de esto. El cristiano primero es el que conoce la voluntad de Dios en su vida. Y segundo es el encargado de aclarar la confusión a todos. Cuando llega a ti un vecino con su matrimonio deshecho, no se nos está mandando eso, oh no vecino, pero es que si va a mi iglesia, el Señor le va a restaurar su matrimonio. No nos manda a decirle eso. Ese es el Dios que tú conoces tristemente. Se nos manda a decirle, no mi vecino, es que Dios lo ama demasiado. Y dice Dios que ya lo ha llamado de muchas formas. Y como usted nunca ha hecho caso, hoy está mandando este problema. Pero arrepiéntase. Tiene que dejar el pecado. Tiene que cambiar de vida. Y a su tiempo, y si es su voluntad, el Señor restaurará su matrimonio porque Él puede hacerlo.
Pero Dios está marcando algo grande, su pecado. Dios lo ama. Su vida lleva al infierno y Dios no lo quiere castigar. Dios lo ama. En adelante dice: habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Eso es lo que hace el Señor. Él manda esto porque quiere hacerte su hijo. Todo lo que llega a tu vida viene de parte de Dios. Dice en el 12:7: si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero mira, lo que nosotros queremos es que en nuestra vida no pase nada, que todo esté tranquilo. Pero dice ahí en el 12:8: si se les deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Y la mayoría lo que queremos es ser bastardos. Para que no pase nada, Señor, que tenga dinero, que tenga trabajo, que tenga salud, que tenga amor, que todo esté bien. Y el Señor dice: esos son los bastardos. Y nosotros: sí, hombre, no importa. Para mí, con que la vida esté bien, aunque no seamos hijos de Dios. No, porque a los hijos de Dios les llega todo esto. No, yo mejor quiero ser bastardito, aunque sea, mi Señor, y que todo vaya bien en mi vida, ¿verdad? Porque no conocemos la voluntad de Dios. El cristiano conoce a Dios con tanta intimidad que puede alguien venirle a decir algo y distinguir la mano de Dios, distinguir la mano de Dios, lo que está haciendo Dios. Y puede decirle a aquella persona, puede llegar a ti, hermano, puede llegar Job ante ti, ¿sí? Y venir a quejarse Job y decir: mira, primero perdí todo mi ganado, y apenas acababan de hablar, y luego perdí todos mis bienes, y apenas acababan de perder los bienes, y luego perdí todos mis hijos, y apenas acababa de perder a mis hijos, y me dio esta enfermedad que hoy me tiene así. ¿Qué pasa? Y los cristianos de hoy no sabemos qué pasa. ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué te digo? Sabes, en mi iglesia no tengo nada que ofrecerte, pero en Veracruz hay unas barridas brutas, bárbaras. Se me hace que es lo que ocupas, ¿no? O sea, el cristiano no sabe qué pasa. El cristiano es el que sabe qué pasa. Job, es doloroso lo que pasa, Job, y sin embargo es Dios que te ama, es Dios que no se ha olvidado de ti. Dios te ama. Si lo hubieras visto en el cielo, cómo presumió de ti, cómo le dijo al diablo: ven para acá. ¿Quieres ver a mi siervo Job? ¿Quieres ver un cristiano? ¿Quieres ver cómo sirve? Si lo vieras, cómo se llena la boca contigo, Job. Sin embargo, hay algo que falta y tiene que pasarte por esto, pero es porque te ama. Al final viene algo grandísimo. Y al final llegó algo grandísimo. Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y ceniza. Pero eso los cristianos lo deberíamos de saber. Somos la boca de Dios. Somos los que le decimos al mundo cómo piensa Dios. Tenemos la mente de Dios. Tenemos el corazón de Dios. Sentimos como Dios. Pensamos como Dios. Pero si nosotros mismos nos llega la prueba, hermano, ¿quién se goza con la prueba? Nadie. Primero que es: ¿por qué a mí? Otra vez a mí. Siempre a mí. Parece que la traes conmigo. Oye, es que Dios te ama. No, porque ya no me ame tanto. Pues dame chance de respirar. Dios nos grita a diario. No hay persona, mi hermano, que se cruce por tu camino, buena o mala, que no tenga un propósito de parte de Dios para tu vida. No hay ninguna persona, ni el que lava los carros,
ni el que te pide el peso en el crucero, ni el amigo que no veías hace mucho tiempo. No hay persona que llegue a tu vida hoy que no traiga un propósito de parte de Dios. Solamente tenemos que abusar nuestros oídos espirituales y ver lo que Dios quiere decirnos. Imagínate a alguien que te hizo mal hace muchos años y Dios lo pone en tus manos, y Dios lo pone necesitado, y Dios te puso a ti lo que Él necesita, y tú dices: Señor, sabía que aquello no se iba a quedar así, ¿no? Y tú piensas que es la voluntad de Dios tu venganza. ¿Por qué? Porque no conoces la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas lo que le pasó a José? Como lo que estamos platicando. Sus hermanos lo envidiaban, sus hermanos lo vendieron. Primero lo lanzaron a una cisterna, lo amarraron, lo querían matar, nada más lo vendieron, nada más, como esclavo. Y llegó a aquel lugar y el Señor tuvo gracia y lo hizo segundo de Potifar, ¿no? Y apenas estaba recibiendo: oh Señor, sabía que tú nunca me abandonas, y que viene la esposa de Potifar, ¿no? Y que echa mentiras, que quiso estar con José, y José se portó íntegro. Íntegro. ¿Qué debe de recibir alguien que es íntegro? ¿Qué debe de recibir eso? Dios está interesado en él. Por cuanto eres íntegro, quiero perfeccionarte más. ¿Y qué recibió José? Fue a parar a la cárcel. Y luego allá lo llaman para que interprete unos sueños, luego se les olvida otro tiempo y luego el Señor le da gracia. Así es nuestra vida. La esposa de Potifar no vino de Oquis. Potifar no vino de Oquis. Los hermanos no vinieron de Oquis. Aquella cisterna no fue de Oquis. Aquella esclavitud de José, cada cosa pequeña o grande que Dios manda a nuestras vidas es con una intención. Es con una intención. El desempleo primero y después el otro empleo viene de parte de Dios con una intención. El problema familiar, el divorcio, el abandono vienen de parte de Dios con una intención. Nuestros hijos rebeldes, nuestro esposo que es agresivo, ofensivo, vienen de parte de Dios con una intención. No podemos quedarnos en solo lo que vemos. Tenemos que ver la mano de Dios actuando a nuestro favor, el amor de Dios queriendo transformarnos. José llegó a ser lo que fue por todo lo que le pasó en su vida, por la cárcel, por la cisterna, por la esclavitud, por la mentira de la esposa de Potifar. Fue lo que fue. Por eso pudo un día, cuando tuvo a sus hermanos a su merced, él conocía la soberanía de Dios. Y cuando los hermanos tenían miedo de que la venganza llegara, él dijo en Génesis 50: ¿y acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes podían pensar en hacerme mal, pero Dios lo utilizó para bien. Conocía a Dios. Lo conoció en la cisterna, lo conoció en la cárcel, lo conoció a cada instante. La pregunta sigue siendo: ¿y tú conoces a Dios? ¿Sabes lo que Dios está haciendo hoy en tu vida? Mira, esto está en la Biblia, hermano. Tú veas y miras la vida de Pedro. Algunos viernes vimos la vida de Pedro, ¿te acuerdas? Cómo comenzó, cómo el Señor lo llama y empieza el Señor su transformación. Cómo primero camina en las aguas y luego se hunde. Cómo primero le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego Jesús le dijo: aléjate de mí, Satanás. Cómo le dijo: yo no te negaré. Y luego terminó negándolo. Todo eso viene de parte de Dios a nuestras vidas. El gallo venía de parte de Dios.
Los que le preguntaron si conocía a Jesús venían de parte de Dios. Los soldados venían de parte de Dios. Todo llega de parte de Dios a nuestra vida. Dios está transformándonos. Desconocer su voluntad es lo peor que nos podría pasar. Si tú miras, no sé si has leído el libro de Job, pero en Job se ve esto claramente. A Job ya conocemos todo lo que le pasó, ¿no? Si no lo has leído, de perdido has leído Job 1, que ni qué, ¿verdad? Creo. Todo lo que le pasó a él. Y luego vienen sus amigos acá, las estrellas, ¿no? A hablarle de parte de Dios. ¿Y te acuerdas qué hicieron sus amigos? Decirle: Job, es tu pecado, compa, pues estás hasta el chongo de pecados. ¿Qué esperabas? ¿Verdad? Dios no premia al pecador, Job. Tienes pecado. Al fin salió a la vista todo tu pecado. ¿Alguna vez sabíamos que te iba a pasar? ¿Por qué? Porque siempre has sido orgulloso, Job. Siempre te has creído mucho. Te creías la última coca del desierto. Te creías que era el único, sí, el único que escucha a Dios. Y mira, ahora cómo estás, ¿verdad? Por pecador, por pecador. ¿Por qué más te va a castigar Dios? Dice Job 4:7. Job 4:7 en adelante. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? Es decir, ¿cómo que inocente? ¿A qué inocente le han pasado estas cosas? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que atan iniquidad y siembran injuria, la ciegan también, Job. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. A eso vinieron los amigos de Job, a decirle: Job, ¿alguna vez tenía que pasarte? ¿Eres pecador? Sí, nomás que todos creían: no, Job el recto, Job el justo. No, ahí está, es tu pecado, Job. Job 11:3. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices: mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara, abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? Conocerías entonces que Dios, Job, te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Y a eso vinieron los amigos, a decirle qué es lo que estaba pasando en su vida, según ellos. Hasta que alguien que sí conoce a Dios viene y se para también delante de Job. Dice Job 32:2. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira porque se justificaba a sí mismo más que a Dios. También se encendió en ira contra sus 3 amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y él les empieza a decir lo que Dios está haciendo. Dice en Job 33:14: en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna. Esa es la primera que dice Eliú. Y en el 33:19 dice la segunda: también sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan. Y dice en el 33:23: oh, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador, muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro y que halló redención. Si te fijas, este sí conocía a Dios, ¿sí? Los otros aparte era verdad lo que le decían en algo. Decían: es tu pecado, Job. Y sí era su pecado, pero ellos le decían: es tu pecado y Dios te condena. Y el que conocía a Dios dijo: es tu pecado, pero es Dios señalándotelo, Job, por medio de todo eso, porque quiere darte redención. Hermano, esto es lo más glorioso que tiene el cristiano: conocer a Dios, conocer la voluntad de Dios,
ser la boca de Dios, no hablar por nuestra cuenta, como hicieron los primeros amigos de Job, sino hablar lo que Dios está hablando, sentir lo que Dios está sintiendo, saber lo que Dios está haciendo. Con un problema de tu papi, de tu mami, Dios quiere hacer algo. Con un problema en tu colonia, Dios quiere hacer algo. Con un problema económico, Dios quiere hacer algo. Dios está trabajando en nosotros. ¿Y te acuerdas cómo empezamos? ¿Qué tenemos que hacer? Solo dejarnos. Dejarnos. Mira, Romanos 12:2, lo leímos al principio, pero hay una, en la Nueva Traducción Viviente, te lo voy a leer, porque mira lo que dice ahí, cómo está traducido en la NTV, Romanos 12:2 en adelante. No imites las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero es maravilloso, dice, dejen que Dios los transforme. ¿Qué tenemos que hacer? Dejarnos transformar, estirar para el mismo lado. La transformación que Dios está haciendo, nos dice primero, es detectarla, conocer la voluntad de Dios. Todo lo que llega a tu vida, cuando llegas a tu trabajo y está aquella carta de renuncia en tu escritorio, antes de que lloriques, voltea a Dios y pregúntale qué es lo que me estaba faltando entregarle. O no le preguntes, hermano, sabe que sabes lo que no somos todavía, y Dios quiere darte paz, mansedumbre, humildad, dependencia, fe. Dios quiere tumbar nuestros ídolos. Cuando algo llega a tu vida, reconoce la buena mano de Dios queriendo hacer algo en nosotros. Y después oremos. Pero acuérdate que dice la Biblia en 1 de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Todo lo que pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Debemos de estar orando conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es orar conforme a su voluntad? ¿Qué es lo que oramos? Muchos oramos esto, ¿no? Señor, tengo desempleo, Padre, y tú sabes las cuentas que tengo que pagar. Ayúdame a conseguir un trabajo pronto, pero que esté conforme a tu voluntad. Que además me dé chance de estudiar la Biblia y de salir a las misiones, porque eso es lo que a ti te gusta. Oh Señor, mi esposa me hace la vida de cuadritos, Señor, y no es cristiana. Oh Señor, transfórmala. Yo sé que tú puedes transformarla, Padre. Sí, así como me transformaste un día a mí, cámbiala a ella. Que te conozca, papi, para que se convierta y que vaya al cielo también. ¿Sí? ¿Qué oraremos? Los problemas con los vecinos. Oh, mi Señor. Ay, andan juntando firmas porque ya no aguantan a mis mascotas que se salen y se comen las hierbas de los demás. Ah, Señor, ablándale su corazón, ¿no, mi Señor? ¿Qué es orar conforme a su voluntad? Porque Él dice que cuando oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿O qué oraremos? Oh Señor, ayúdame a guardar tus mandamientos. ¿Qué oraremos? Y a la que se refiere es a esta, mi hermano. Cualquiera que ora conforme a su voluntad, que su voluntad es nuestra santificación, su voluntad es nuestra transformación, hermano, es seguro que te escucha y es seguro que te lo va a dar. Es seguro.
El que pide se le dará. El que llama se le abrirá. No dijo a lo mejor, no, es seguro. El que ora conforme a su voluntad, a esta, es seguro que Él lo va a hacer. Esa es la promesa. Esa es la promesa. ¿Cómo oraremos? Por su voluntad. Por su voluntad.